151. Infecciones gonocócicas. Definición. La gonorrea es una infección de transmisión sexual del epitelio que suele manifestarse como cervicitis, uretritis, proctitis y conjuntivitis. Si no se tratan, las infecciones de estas zonas pueden ocasionar complicaciones locales, como endometritis, salpingitis, absceso tubulárico, bartolinitis, peritonitis y perihepatitis en la mujer, periuretritis y epididimitis en el varón y conjuntivitis gonocócica en el recién nacido. La gonococemia diseminada es un fenómeno infrecuente, cuyas manifestaciones comprenden lesiones cutáneas, tenosinovitis, artritis y, en casos raros, endocarditis o meningitis. Microbiología. Neisseria gonorrhoeae es un microorganismo gram negativo, no móvil, que no forma esporas y crece aislado o en pares, es decir, en forma de monococo y diplococo, de manera respectiva. Es un agente patógeno exclusivo de seres humanos y posee en promedio 3 copias de genoma por unidad cócica. Esta poliploidía permite un alto nivel de variaciones antigénicas y de supervivencia del microorganismo en un hospedador. Los gonococos, como todas las restantes especies de Neisseria, son oxidasa positivos. Se diferencian de otras Neisserias por su capacidad de crecer en medios selectivos y de utilizar glucosa, pero no maltosa, sacarosa o lactosa. Epidemiología. La incidencia de la gonorrea ha disminuido de manera significativa en Estados Unidos, pero en 2016 todavía había unos 450.000 nuevos casos confirmados, aumento del 46% desde 2011. La Organización Mundial de la Salud calcula que en 2014 hubo unos 80 millones de casos en todo el mundo, de manera que la gonorrea continúa siendo un problema importante de salud pública mundial. Es una causa importante de morbilidad en los países en desarrollo y puede desempeñar una función facilitadora de la transmisión del virus de inmunodeficiencia adquirida. La gonorrea afecta de manera predominante a los miembros jóvenes de las poblaciones urbanas, no caucásicos, solteros y con menor nivel educativo. Probablemente el número de casos informados constituye 50% de la cifra real, la discrepancia es consecuencia de muchos casos no informados, de la automedicación por parte del paciente y de los tratamientos inespecíficos sin confirmar el diagnóstico por cultivo. El número de casos informados de gonorrea en Estados Unidos aumentó de aproximadamente 250.000 a principios del decenio de 1960 a 1.01 millones en 1978. El máximo de incidencia de gonorrea registrado en los tiempos modernos se observó en 1975, con 468 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos. Este máximo se atribuyó a la interacción de unas cuantas variables, como la mejoría en la precisión diagnóstica y los cambios de hábitos en el empleo de anticonceptivos y en la conducta sexual. La continuación del declive de la incidencia global de la gonorrea en Estados Unidos puede ser reflejo de una mayor utilización del preservativo a causa del esfuerzo de salud pública realizado para disminuir la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana en los últimos 25 años. No obstante, en 2016, en ese país se notificó un total de 146 casos por 100.000 habitantes, lo que representa un incremento de 19% en un año. Esta cifra es la más elevada en los países industrializados. Al mismo tiempo, en Estados Unidos y otros países la resistencia antimicrobiana está en aumento, lo que ha obligado a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades a considerar a Neisseria gonorrhoeae farmacoresistente como una de las 3 amenazas más urgentes de su tipo. A la fecha, la tasa de infección en Estados Unidos es más alta en mujeres de 15 a 24 años de edad y en varones de 20 a 29 años. Más de 70% de los casos notificados ocurre en los dos grupos antes mencionados. La distribución étnica muestra máximas tasas en estadounidenses de raza negra y mínimas en personas de ascendencia asiática. La incidencia de gonorrea es mayor en países en desarrollo que en naciones industrializadas. Es difícil establecer en los países pobres la incidencia exacta de cualquier infección de transmisión sexual por la limitada vigilancia y por criterios diagnósticos variables. En Namibia y Australia se ha observado una frecuencia excesiva de gonorrea en las poblaciones aborígenes. Estudios en África han demostrado con claridad que las enfermedades de transmisión sexual no ulcerosas, como gonorrea, además de las infecciones de transmisión sexual que producen úlceras, son un factor de riesgo independiente para la transmisión de virus de inmunodeficiencia humana. Capítulo 197. La gonorrea se transmite con más eficacia de los varones a las mujeres que a la inversa. La tasa de transmisión a la mujer tras un único contacto sexual sin protección con un varón infectado va de 50 a 70%.
La gonorrea bucofaríngea se da en alrededor de 20% de las mujeres que ejercen la felación con parejas infectadas. La transmisión en cualquiera de las dos direcciones con la estimulación vulvobucal es inusual. En cualquier población, hay una minoría de individuos que tienen una alta tasa de nuevas parejas. Estos miembros de grupo nuclear o transmisores de alta frecuencia son vitales para mantener la transmisión de las infecciones de transmisión sexual en la población. Otro instrumento de conservación de la gonorrea en la población es el gran número de individuos infectados asintomáticos o con síntomas leves a los que no se concede importancia. Estas personas, a diferencia de las sintomáticas, no interrumpen la actividad sexual, por lo cual continúan la transmisión. Esta situación subraya la importancia de rastrear los contactos y del tratamiento empírico de las parejas sexuales de los casos iniciales. Patogenia, inmunología y resistencia antibiótica. Proteínas de la membrana externa. Fimbrias, pili. Los aislamientos clínicos recientes de Neisseria gonorrhoeae forman al principio colonias con fimbrias distinguibles en el agar translúcido. La expresión de las fimbrias se desactiva pronto en el subcultivo no seleccionado a causa de reordenamientos de los genes de las fimbrias. Este cambio es la base para la variación genética de los gonococos. Las cepas con fimbrias se adhieren mejor a las células derivadas de las superficies mucosas humanas y son más virulentas en modelos de cultivo de órganos y en experimentos de inoculación en seres humanos en comparación con las variantes que carecen de ellas. En un modelo de desplante de trompa de falopio, las fimbrias median el anclaje de los gonococos a las células no ciliadas del epitelio cilíndrico. Este suceso inicia la fagocitosis de los gonococos y el transporte a través de estas células a los espacios intercelulares próximos a la membrana basal o directamente a los tejidos subepiteliales. Las fimbrias son también fundamentales para la competencia genética y la transformación de Neisseria gonorrhoeae, que permite la transferencia horizontal in vivo de material genético entre diferentes estirpes de gonococos. Proteína relacionada con opacidad. Otra proteína importante de la superficie gonocócica en la adherencia a las células epiteliales es la proteína relacionada con opacidad, OPA, denominada anteriormente proteína 2. La OPA contribuye a la adherencia intergonocócica, determinante del carácter opaco de las colonias de gonococos en el agar translúcido y de la adherencia del microorganismo a diversas células eucariotas, entre ellas, los leucocitos polimorfonucleares. Ciertas variantes de OPA promueven la invasión de células epiteliales y este efecto se ha relacionado con la capacidad de OPA de unirse a vitronectina, glucosaminoglucanos y a varios miembros de la familia de receptores de la molécula de adhesión celular relacionada con antígeno carcinoembrionario. El gonococo que se une a molécula de adhesión celular relacionada con antígeno carcinoembrionario 5 evita la exfoliación epitelial e interfiere con la eliminación de las bacterias. Las proteínas OPA de Neisseria gonorrhoeae que enlazan molécula de adhesión celular relacionada con antígeno carcinoembrionario 1, la cual se expresa en los linfocitos T primarios CD4 positivo, suprimen la activación y la proliferación de estos linfocitos. Ciertas proteínas OPA pueden enlazar a molécula de adhesión celular relacionada con antígeno carcinoembrionario 3, que se expresa en los neutrófilos, lo que conduce a fagocitosis no opsónica, es decir, fagocitosis independiente de anticuerpos y complemento, y aniquilación de bacterias. Porina. Denominada en el pasado proteína 1, es la proteína más abundante de la superficie gonocócica. Las moléculas de porina existen en forma de trímeros que proporcionan conductos acuosos aniónicos a través de la membrana externa, por lo demás hidrófoba. La porina muestra una variación antigénica estable entre cepas y forma la base de la serotipificación gonocócica. Se han identificado dos serotipos principales. Las cepas por B1A se vinculan con frecuencia con infección gonocócica diseminada, mientras que las cepas por B1B suelen provocar solo infecciones genitales circunscritas. Las cepas de la infección gonocócica diseminada son, en general, resistentes a la acción bactericida del suero humano normal, no desencadenan una reacción inflamatoria local importante y, por tanto, tal vez no originen síntomas genitales. Estas características quizás se encuentren relacionadas con la habilidad de las cepas por B1A de unirse a moléculas reguladoras del complemento en el sentido de la regulación a la baja cuya consecuencia es mitigar la reacción inflamatoria. La porina puede trasladarse a la membrana citoplásmica de las células del hospedador, un proceso que podría iniciar la endocitosis y la invasión gonocócica. Otras proteínas de la membrana externa. Otra proteína importante de la membrana externa es la H8,
Una lipoproteína que abunda en la superficie de todas las cepas de gonococo y que constituye un objetivo excelente para las pruebas de diagnóstico basadas en anticuerpos. Las proteínas de unión de transferrina, TBP1 y TBP2, y la proteína de unión de lactoferrina son necesarias para obtener el hierro de la transferrina y la lactoferrina in vivo. Se ha demostrado que la transferrina y el hierro aumentan la adherencia de Neisseria gonorrhoeae privado de hierro a las células endometriales del ser humano. Neisseria gonorrhoeae produce la proteasa inmunoglobulina A1 y quizá lo protege de la acción de la inmunoglobulina A de la mucosa. Lipoligosacárido. El lipoligosacárido gonocócico consta de lípido A y de un núcleo de oligosacárido que carece de la cadena lateral antigénica de repeticiones de O carbohidrato que se ve en otras bacterias gram negativas. Capítulo 116. El lipoligosacárido gonocócico posee una actividad notable de endotoxina y contribuye a los efectos citotóxicos locales del modelo de trompa de Falopio. Los carbohidratos del núcleo del lipoligosacárido experimentan una gran variación antigénica en diferentes condiciones de crecimiento. Esta variación es reflejo de la regulación genética y la expresión de genes de glucotransferasa que dirigen la estructura hidrocarbonada del lipoligosacárido. Estas variantes fenotípicas pueden afectar las interacciones de Neisseria gonorrhoeae con elementos del sistema inmunitario humoral, anticuerpos y complemento, y también pueden influir en la unión directa de los microorganismos a fagocitos facultativos y no facultativos, células epiteliales. Por ejemplo, los gonococos sialilados en sus sitios lipoligosacáridos inhiben la vía clásica del complemento al reducir la unión de inmunoglobulina G y además unen al factor H del complemento, inhibiendo también la vía alternativa. Además, la sialilación del lipoligosacárido reduce la asociación no opsónica gobernada por OPA con los neutrófilos e inhibe la explosión oxidativa en los polimorfonucleares. El residuo terminal de lactosamina del lipoligosacárido carente de ácido siálico se une a un receptor de asialoglucoproteína de las células epiteliales masculinas, lo que facilita la unión y la posterior invasión gonocócica de estas células. Además, las estructuras con oligosacáridos lipoligosacáridos modulan las respuestas inmunitarias del hospedador. Por ejemplo, el monosacárido terminal expresado por lipoligosacárido dispone cuál de los receptores de lectina tipo C en las células dendríticas es el destinatario de las bacterias. A su vez, cada receptor de lectina tipo C contribuye al tipo de respuesta que produce, ya sea TH1 o TH2. Esta última respuesta es menos favorable para eliminar la infección gonocócica. Factores del hospedador. Además de las estructuras gonocócicas que interactúan con las células epiteliales, los factores del hospedador parecen ser importantes en la mediación de la entrada de los gonococos en las células no fagocíticas. La activación de la fosfolipasa C específica de fosfatidilcolina y de una esfingomielinasa ácida por Neisseria gonorrhoeae, cuyo resultado es la liberación de diacilglicerol y ceramida, es un requisito esencial para la entrada de Neisseria gonorrhoeae en las células epiteliales. La acumulación de ceramida en el interior de las células origina la apoptosis, que puede quebrar la integridad epitelial y facilitar la entrada de gonococos en el tejido subepitelial. La liberación de factores quimiotácticos por efecto de la activación del complemento contribuye a la inflamación, al igual que el efecto tóxico del lipoligosacárido, que provoca la liberación de citocinas inflamatorias. La mejor forma de ilustrar la importancia de la inmunidad humoral en la defensa del hospedador contra las infecciones por Neisseria es la predisposición de las personas con déficit de componentes terminales del complemento, C5 a C9, a sufrir infecciones gonocócicas bacteriémicas recurrentes y meningitis y meningococcemia recidivante. La porina gonocócica induce respuestas proliferativas de linfocitos T en personas con afectación gonocócica genitourinaria. En sujetos con enfermedad gonocócica de las mucosas, se observa un aumento importante de los linfocitos TCD4 positivo productores de interleucina 4 y de linfocitos TCD8 positivo. Una parte de estos linfocitos que muestran una respuesta TH2 específica de porina podría dirigirse a las superficies mucosas y participar en la protección inmunitaria contra la enfermedad. Se cuenta con pocos datos que indiquen de manera clara que una infección gonocócica previa genere inmunidad protectora. Aunque los anticuerpos bactericidas y opsonofagocíticos contra porina y lipoligosacárido podrían brindar una protección parcial. Por otra parte, las mujeres infectadas con altas concentraciones de anticuerpos contra otra proteína de la membrana externa, RMP, proteína modificable por reducción, denominada en el pasado como proteína 3, son especialmente propensas a la reinfección gonocócica, porque los anticuerpos antiproteína modificable por reducción bloquean el efecto de los anticuerpos bactericidas contra porina y lipoligosacárido.
La proteína modificable por reducción muestra, si acaso, poca variación antigénica entre una y otra cepas. Por tanto, los anticuerpos antiproteína modificable por reducción pueden ser antagonistas potenciales de la destrucción de todos los gonococos mediada por anticuerpos. El mecanismo antagónico no ha sido caracterizado del todo, pero los anticuerpos antiproteína modificable por reducción inhiben en forma no competitiva la unión de anticuerpos contra purina y lipoligosacárido debido a la proximidad de tales estructuras en la membrana externa gonocócica. En varones voluntarios sin antecedentes de gonorrea, el efecto neto de estos sucesos puede influir en la evolución de los desafíos de la infección experimental por Neisseria gonorrhoeae. Como la proteína modificable por reducción posee una estrecha homología con la OMPA de las enterobacterias y las proteínas de clase 4 meningocócicas, es posible que estos anticuerpos antagónicos sean una consecuencia de la exposición previa a proteínas de estas especies con reactividad cruzada y también pueden desempeñar una función en la primera infección por Neisseria gonorrhoeae. Resistencia del gonococo a los antibióticos. No es de extrañar que Neisseria gonorrhoeae, con su notable capacidad de alterar su estructura antigénica y adaptarse a los cambios en el microambiente, haya adquirido resistencia a varios antibióticos. Los primeros fármacos eficaces contra la gonorrea fueron las sulfonamidas, las cuales se introdujeron en el decenio de 1930 y que se tornaron ineficaces en el mismo lapso. Más tarde, se utilizó penicilina como fármaco preferente en el tratamiento de la gonorrea. Hacia 1965, 42% de las cepas clínicas de gonococo ya había generado cierta resistencia a la penicilina G. Más tarde, surgió resistencia a causa de la producción de penicilinasa. El gonococo adquirió resistencia contra los antibióticos, ya sea por mutaciones cromosómicas o al adquirir factores R, plásmidos. Se han descrito dos tipos de mutaciones cromosómicas. En el primero, que es específico de cada fármaco, hay una mutación de un solo paso que origina una gran resistencia. La segunda variedad comprende mutaciones en varios loci cromosómicos que se combinan para definir tanto el grado como el modelo de resistencia. La primera vez que se observaron cepas con mutaciones en genes cromosómicos fue a fines del decenio de 1950. En el año 2007, se encontraron mutaciones cromosómicas para resistencia a penicilinas, tetraciclina o ambas en cerca de 16% de las cepas analizadas en Estados Unidos. Las cepas de Neisseria gonorrhoeae productoras de penicilinasas que portan plásmidos con el determinante beta-lactamasa tuvieron rápida diseminación mundial al inicio del decenio de 1980. Las cepas de Neisseria gonorrhoeae con resistencia a las tetraciclinas pueden movilizar algunos plásmidos de lactamasas beta y presentarse en conjunto Neisseria gonorrhoeae productoras de penicilinasas y Neisseria gonorrhoeae con resistencia a las tetraciclinas, en ocasiones con algunas cepas que muestran resistencia mediada por cromosomas. Penicilina, ampicilina y tetraciclina ya no son confiables como tratamiento de la gonorrea y no deben utilizarse. También se recomendaba utilizar tratamientos con quinolonas en la gonorrea. Las fluoroquinolonas tienen la ventaja de su actividad contra clamidia cuando se administran durante 7 días. No obstante, Neisseria gonorrhoeae resistente a quinolonas apareció poco después de que estos fármacos se utilizaron por primera vez para el tratamiento de la gonorrea. Neisseria gonorrhoeae resistente a quinolonas es en particular común en islas del Pacífico, incluida Hawái, y Asia, donde en ciertas áreas todas las cepas de gonococo son resistentes a las quinolonas. A la fecha, Neisseria gonorrhoeae resistente a quinolonas es también común en zonas de Europa y del Medio Oriente. En Estados Unidos, este microorganismo se ha identificado en regiones del Medio Oeste y del Este, así como en estados de la costa del Pacífico, donde se observaron por primera vez las cepas resistentes. Como mecanismo de la resistencia a las fluoroquinolonas se han implicado alteraciones en la DNA girasa y en la topoisomerasa 4. Se ha notificado resistencia a la espectinomicina, la cual con anterioridad se utilizaba como medicamento alternativo. Este fármaco ya no suele vincularse con resistencia a otros antibióticos y, por tanto, se puede utilizar para cepas de Neisseria gonorrhoeae resistentes a múltiples antibióticos. No obstante, los brotes epidémicos por cepas resistentes a la espectinomicina se han documentado en Corea e Inglaterra, donde el fármaco se utilizó como tratamiento de primera elección para la gonorrea. Las cefalosporinas de tercera generación siguen siendo eficaces como tratamiento en una sola dosis de la gonorrea, pero es preocupante el hecho de haber aislado recientemente cepas altamente resistentes a la ceftriaxona.
Concentraciones inhibidoras mínimas de 2 microgramos por mililitro en Japón y otros países de Europa. Si bien las concentraciones inhibidoras mínimas de la ceftriaxona contra ciertas cepas son hasta de 0.015 a 0.125 microgramos por mililitro, mayores que las concentraciones inhibidoras mínimas de 0.0001 a 0.008 microgramos por mililitro para las cepas susceptibles, esta concentración se encuentra en exceso en la sangre, la uretra y el cuello uterino cuando se administra la dosis parenteral recomendada de ceftriaxona. Las concentraciones inhibidoras mínimas ascendentes de cefixima oral, que era la cefalosporina de tercera generación más recomendada como alternativa contra Neisseria gonorrhoeae, aunadas a su potencial reducido para alcanzar una concentración más elevada que las concentraciones inhibidoras mínimas en sangre, uretra, cuello uterino y especialmente faringe, han provocado la eliminación de la cefixima de la lista de fármacos de primera línea para el tratamiento de la gonorrea no complicada. Las cepas de Neisseria gonorrhoeae con susceptibilidad reducida a la ceftriaxona y cefixima, llamadas cepas con resistencia intermedia a la cefalosporina, contienen mutaciones en 1 alelo pena, principal determinante de la resistencia y codifica una proteína 2 de unión de penicilina, cuya secuencia difiere hasta en 60 a 70 aminoácidos de la proteína 2 de unión de penicilina tipo silvestre. 2. El gen regulador transferible múltiple de resistencia que tiene como resultado el mayor flujo de fármaco a través de la bomba de expulsión MTRCDE, y 3. PEM-B, que reduce el ingreso del fármaco a través de por B. La resistencia a la acitromicina es resultado de las alteraciones que provoca en la diana de unión ribosomal y, al igual que con las cefalosporinas, la expresión excesiva y mínima de los sistemas de ingreso y expulsión. La resistencia combinada a las cefalosporinas y acitromicina contribuye al fracaso del tratamiento doble que se recomienda actualmente para la gonorrea con estos dos fármacos. De hecho, se han notificado fracasos terapéuticos a causa de microorganismos resistentes a estos medicamentos en 2 hombres heterosexuales infectados que recibieron este tratamiento. Manifestaciones clínicas. Infección gonocócica en varones. La uretritis aguda es la manifestación clínica más frecuente de la gonorrea en los varones. El periodo de incubación habitual después de la exposición es de 2 a 7 días, aunque el intervalo puede ser mayor y algunos varones permanecen asintomáticos. Las cepas de serotipo por B1 tienden a causar mayor proporción de casos de uretritis leve y asintomática que las cepas por B1b. La secreción uretral y la disuria, por lo general sin polaquiuria o urgencia urinaria, son los principales síntomas. La secreción al inicio es escasa y mucoide y más tarde se torna profusa y purulenta en 1 o 2 días. La tinción de Gram de la secreción uretral puede revelar polimorfonucleares, así como monococos y diplococos intracelulares Gram negativos, figura 151.1. Las manifestaciones clínicas de la uretritis gonocócica suelen ser más intensas y evidentes que las de la uretritis no gonocócica, causada por Chlamydia trachomatis, capítulo 184, sin embargo, son frecuentes las excepciones y a menudo resulta imposible distinguirlas solo con base en el cuadro clínico. Hoy en día, la mayor parte de los casos de uretritis que ocurren en Estados Unidos no se origina por Neisseria gonorrhoeae ni por Chlamydia trachomatis. Aunque la causa puede corresponder a muchos otros microorganismos, por lo general es imposible identificar alguno específico. Algunos clones de Neisseria meningitidis, el segundo miembro de la especie patógena de Neisseria, se han vinculado con uretritis en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en Europa y en hombres heterosexuales en las regiones sur y medio occidental de Estados Unidos. La mayoría de los varones sintomáticos solicita tratamiento y deja de ser infeccioso. El resto de los varones, quienes en gran medida se encuentran asintomáticos, aumentan en número a lo largo del tiempo y en cualquier momento constituyen cerca de 66% de los varones infectados. Este grupo, junto con los varones que están incubando el agente patógeno, que liberan el microorganismo, pero están asintomáticos, sirven como fuente de propagación de la infección. Antes de la era antibiótica, los síntomas de la uretritis persistían durante unas 8 semanas. En el presente, la epididimitis es una complicación infrecuente y la prostatitis gonocócica es rara, si es que ocurre alguna vez. Otras complicaciones locales de la uretritis gonocócica fuera de lo común son el edema del pene por linfangitis o tromboflebitis dorsal, la infiltración submucosa inflamatoria blanda de la pared uretral, el absceso o las fístulas periuretrales, la inflamación o el absceso de la glándula de Cowper y la vesiculitis seminal. En varones no circuncidados, quizás surja una balanitis.
Infecciones gonocócicas en mujeres. Cervicitis gonocócica. La cervicitis mucopurulenta es el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual más frecuente en las mujeres estadounidenses y puede deberse a Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y otros microorganismos, entre ellos Mycoplasma genitalium, capítulo 183. La cervicitis puede coexistir con vaginitis por cándida o tricomonas. Neisseria gonorrhoeae infecta sobre todo el epitelio cilíndrico del orificio del cuello uterino. En ocasiones, se infectan las glándulas de Bartholin. Las mujeres infectadas por Neisseria gonorrhoeae suelen presentar síntomas. No obstante, aquellas que permanecen asintomáticas o que solo tienen síntomas leves pueden tardar en pedir atención médica. Estos síntomas menores comprenden secreción escasa de la vagina que proviene del cuello uterino inflamado, no por vaginitis o vaginosis, y disuria, a menudo sin urgencia ni frecuencia, acompañadas de uretritis gonocócica. Aunque el periodo de incubación de la gonorrea sigue siendo menos definido en las mujeres que en los varones, suelen desarrollarse síntomas en el transcurso de los 10 días siguientes a la infección y son más agudos e intensos que en el caso de la cervicitis por clamidia. La exploración física puede revelar una secreción mucopurulenta, mucopus, que sale del orificio del cuello uterino o bien un cuello uterino enrojecido, inflamado, incluso en ausencia de síntomas. Como la tinción de Gram carece de susceptibilidad para el diagnóstico de gonorrea en las mujeres, las muestras deben enviarse para cultivo o un análisis sin cultivo, véase diagnóstico de laboratorio más adelante. La ectopia del cuello uterino edematosa y friable, así como la hemorragia endocervical inducida al pasar suavemente el hisopo, son más frecuentes en la infección por clamidia. La infección gonocócica puede extenderse a los tejidos profundos para producir dispareunia, dolor hipogástrico o dolor lumbar. En tales casos, es imperativo considerar el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica e iniciar tratamiento para el padecimiento, capítulos 131 y 184. Se puede recuperar Neisseria gonorrhoeae de la uretra o del recto de las mujeres con cervicitis, pero rara vez son los únicos lugares infectados. En la paciente, la uretritis puede producir síntomas de disuria interna que a menudo se atribuyen a cistitis. La presencia de piuria en ausencia de bacteriuria en una tinción de Gram de orina no centrifugada, acompañada de urocultivos en los cuales no se produce crecimiento mayor de 10 a la potencia 2 colonias de bacterias, como suele suceder en las infecciones urinarias, indica la posibilidad de uretritis por Chlamydia trachomatis. En este contexto, también puede haber infección uretral por Neisseria gonorrhoeae, pero en este caso los cultivos uretrales suelen ser positivos. Vaginitis gonocócica. La mucosa vaginal de las mujeres sanas está revestida de un epitelio escamoso estratificado que no suele infectarse por Neisseria gonorrhoeae. Sin embargo, puede darse una vaginitis gonocócica en anestrogénicas, por ejemplo, prepubescentes y posmenopáusicas, en quienes las capas de epitelio escamoso estratificado vaginal se adelgazan hasta el nivel basal, vulnerable a la infección por Neisseria gonorrhoeae. Esta intensa inflamación de la vagina determina que la exploración física, con espéculo y tacto bimanual, resulte extremadamente dolorosa. La mucosa vaginal está roja y edematosa y existe una profusa secreción purulenta. La vaginitis gonocócica se acompaña muchas veces de infección de la uretra y de las glándulas de Skene y de Bartholin. También puede haber erosión inflamatoria del cuello uterino o absceso de los quistes de Nabot. La cervicitis coexistente puede producir pus en el orificio endocervical, gonorrea anorrectal. Como la anatomía femenina permite la propagación del exudado del cuello uterino al recto, a veces se recupera Neisseria gonorrhoeae del recto de mujeres con cervicitis gonocócica sin complicaciones. Solo 5% de las mujeres con gonorrea presenta infección circunscrita exclusivamente al recto. Estas pacientes suelen estar asintomáticas, pero en ocasiones presentan proctitis aguda que se manifiesta por dolor o prurito anorrectal, tenesmo, secreción rectal purulenta y hemorragia rectal. La frecuencia de infección gonocócica, incluida la afectación del recto, descendió tanto o más de 90% en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en la totalidad de Estados Unidos a principios del decenio de 1980, pero a lo largo de la década de 1990 se observó un resurgimiento de gonorrea en los varones homosexuales en varias ciudades. Los aislados de gonococo del recto en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienden a ser más resistentes a los antibióticos que los gonococos aislados de otros sitios.
Los gonococos aislados con una mutación en regulador transferible múltiple de resistencia o en la región promotora del gen que codifica este represor de transcripción, generan mayor resistencia a los antibióticos hidrófobos, como ácidos biliares y ácidos grasos en las heces fecales, por lo cual son más frecuentes en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Esta situación ha podido ser causa de la mayor frecuencia de fracasos terapéuticos de la gonorrea rectal con los tratamientos anteriores con penicilina o tetraciclinas. Gonorrea faríngea. Esta suele ser leve o asintomática, aunque en ocasiones se produce faringitis sintomática con linfadenitis del cuello uterino. La forma de contagio es la exposición sexual bucogenital y la felación es más eficaz en la propagación que la estimulación vulvobucal. En ciertas poblaciones de adolescentes de sexo femenino en Estados Unidos, la gonorrea faríngea es tan frecuente como la gonorrea genital. La mayor parte de los casos se cura de manera espontánea y es rara la transmisión desde la faringe a los contactos sexuales. La infección faríngea casi siempre coexiste con infección genital. El exudado faríngeo debe sembrarse de manera directa sobre medios selectivos para gonococos. La colonización faríngea con Neisseria meningitidis debe diferenciarse de otras especies de Neisseria. Gonorrea ocular en adultos. Esta entidad patológica en un adulto suele ser resultado de la autoinoculación de Neisseria gonorrhoeae a partir de una zona genital infectada. Como sucede en la infección genital, aquella puede manifestarse como un cuadro clínico grave o, en ocasiones, leve o asintomático. La variabilidad de las manifestaciones tal vez obedezca a diferencias en la capacidad de la cepa infecciosa de desencadenar una reacción inflamatoria. La infección llega a provocar un llamativo edema palpebral, intensa hiperemia y quemosis, así como una profusa secreción purulenta. La conjuntiva inflamada de forma masiva puede cubrir la córnea y el limbo. En ocasiones, las enzimas líticas de los polimorfonucleares que infiltran pueden provocar úlceras corneales y, rara vez, perforación. La detección y el tratamiento inmediatos de este trastorno tienen una importancia capital. La tinción de Gram y el cultivo de la secreción purulenta establecen el diagnóstico. También se deben realizar cultivos genitales. Gonorrea en embarazadas, recién nacidos y niños. En el embarazo, la gonorrea puede tener graves consecuencias para la madre y el lactante. La identificación de una gonorrea en las fases iniciales de la gestación además identifica una población de riesgo para otras infecciones de transmisión sexual, en especial de infección por clamidia, sífilis y tricomonosis. El riesgo de salpingitis y enfermedad inflamatoria pélvica, trastornos relacionados con altas tasas de muerte fetal, es más elevado durante el primer trimestre. La infección faríngea, que más a menudo es asintomática, puede ser más común durante el embarazo por la modificación de las prácticas sexuales. Complicaciones frecuentes de la infección gonocócica materna al término del embarazo incluyen rotura prolongada de membranas, parto prematuro, corioamnionitis, funiculitis, infección del muñón del cordón umbilical y septicemia en el lactante, con detección de Neisseria gonorrhoeae en el aspirado gástrico del recién nacido durante el parto. Otros microorganismos y situaciones, como Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis y vaginosis bacteriana, se han relacionado con complicaciones similares. La modalidad más habitual de gonorrea en los lactantes es la oftalmía neonatal, consecuencia de la exposición a las secreciones infectadas del cuello uterino durante el parto. La instilación en los ojos del recién nacido de un fármaco profiláctico, por ejemplo, gotas de nitrato de plata al 1% o colidios con eritromicina o tetraciclina, evita la oftalmía neonatal, pero no resulta eficaz para tratarla, para lo cual son necesarios antibióticos por vía sistémica. Las manifestaciones clínicas son agudas y comienzan a los 2 a 5 días del nacimiento. Una conjuntivitis inespecífica inicial con una secreción serosanguinolenta va seguida de un edema tenso de los dos párpados, quemosis y secreción purulenta, espesa y profusa. Las úlceras corneales pueden provocar nébulas o, en caso de perforación, sinequias anteriores, estafiloma anterior, panoftalmitis y ceguera. Las infecciones descritas en otros sitios de las mucosas en lactantes, como la vaginitis, la rinitis y la infección anorrectal, pueden evolucionar sin síntomas. Se ha demostrado colonización faríngea en 35% de los lactantes con conjuntivitis gonocócica y, en esos casos, la tos es la manifestación más destacada. La artritis séptica, véase más adelante, es la manifestación más frecuente de la infección gonocócica general, infección gonocócica diseminada, en el recién nacido.
El inicio suele ser a los 3 a 21 días de vida y es frecuente la afectación poliarticular. En casos infrecuentes, se producen septicemia, meningitis y neumonía. Cualquier infección de transmisión sexual en niños, una vez superado el periodo neonatal, supone la posibilidad de abuso sexual. La manifestación más frecuente de infección gonocócica en pediatría, pasada la lactancia, es la vulvovaginitis gonocócica. Las infecciones anorrectales y faríngeas son habituales y a menudo asintomáticas en estos niños. En ciertos casos están afectados la uretra, las glándulas de Bartolino de Skene y el aparato genital superior. En todos los niños con infección gonocócica se debe valorar la posibilidad de infección por clamidias, sífilis y posiblemente virus de inmunodeficiencia humana, artritis gonocócica. La artritis gonocócica, infección gonocócica diseminada, es consecuencia de la bacteriemia por gonococo. En el decenio de 1970, este tipo de artritis ocurría en casi 0.5 a 3% de las personas con una infección gonocócica de las mucosas sin tratamiento. La frecuencia reducida actual puede atribuirse probablemente al descenso en la prevalencia de ciertas cepas particulares que suelen diseminarse. Las cepas de la artritis gonocócica son resistentes a la acción bactericida del suero humano y no suelen suscitar inflamación en la región genital, quizá por la producción limitada de factores quimiotácticos. Las cepas recuperadas de casos de infección gonocócica diseminada en el decenio de 1970 a menudo provenían del serotipo por B1A, eran muy susceptibles a la penicilina y tenían requerimientos especiales de crecimiento, entre otros, arginina, hipoxantina y uracilo, que hacían que el microorganismo tuviera crecimiento lento y fuera más difícil de aislar. La menstruación es un factor de riesgo de diseminación y cerca de 66% de los casos de infección gonocócica diseminada se da en mujeres. En casi 50% de los casos femeninos de infección gonocócica diseminada, los síntomas empiezan en el transcurso de los 7 días siguientes al inicio de la menstruación. La falta de complemento, en especial de los componentes que participan en el ensamblaje del complejo de ataque a la membrana, C5 a C9, predisponen a la bacteriemia por Neisseria y, en las personas con más de un episodio de infección gonocócica diseminada, se debe realizar una prueba de detección de la actividad de complemento hemolítico total. Las manifestaciones clínicas de la artritis gonocócica se han clasificado en dos fases, una fase bacteriémica, menos frecuente hoy en día, y otra circunscrita a las articulaciones, con artritis supurativa. El avance no suele ser manifiesto. Los pacientes en fase bacteriémica tienen una temperatura más alta y la fiebre suele acompañarse de escalofríos. También es frecuente el dolor articular que a menudo conlleva tenosinovitis y lesiones cutáneas. La poliartralgia afecta casi siempre las rodillas, los codos y las articulaciones más distales, por lo general, elude los huesos de la cabeza y el tronco. Las lesiones cutáneas se presentan en cerca de 75% de los pacientes y se caracterizan por pápulas y pústulas, a menudo con un componente hemorrágico. Figuras 151-2 y A1-43. Se han descrito otras manifestaciones de dermatitis no infecciosa, como lesiones nodulares, urticaria y eritema multiforme. Por lo general, estas lesiones se observan en las extremidades, su número varía entre 5 y 40. El diagnóstico diferencial de la etapa de bacteriemia de infección gonocócica diseminada incluye artritis reactiva, artritis reumatoide aguda, sarcoidosis, eritema nodoso, artritis farmacoinducida e infecciones virales, por ejemplo, hepatitis B e infección aguda por virus de inmunodeficiencia humana. La distribución de los síntomas articulares en la artritis reactiva difiere de la que se observa en la infección gonocócica diseminada, figura 151-3. Al igual que las manifestaciones cutáneas y genitales, capítulo 355. La artritis supurativa afecta una o dos articulaciones, más a menudo, en frecuencia decreciente, rodillas, muñecas, tobillos y codos. En ocasiones, se afectan otras articulaciones. En la mayoría de los pacientes con artritis séptica gonocócica, no hay antecedente de poliartralgias o lesiones cutáneas previas, en ausencia de infección genital sintomática. Esta enfermedad es indistinguible de la artritis séptica causada por otros microorganismos patógenos. El diagnóstico diferencial de la artritis aguda en adultos jóvenes se describe en el capítulo 125. A veces, la artritis séptica se complica con osteomielitis de las articulaciones pequeñas de las manos.
La endocarditis gonocócica, aunque inusual en el presente, era relativamente frecuente en la época preantibiótica y fue la causa de 25% de los casos publicados de endocarditis. Otra complicación fuera de lo común de la infección gonocócica diseminada es la meningitis. Infección gonocócica en personas infectadas por virus de inmunodeficiencia humana. La relación entre la gonorrea y la adquisición del virus de inmunodeficiencia humana se ha demostrado en varios estudios bien controlados, sobre todo en Kenia y Zaire. Las infecciones de transmisión sexual no ulcerativas facilitan 3 a 5 veces la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. La transmisión de células inmunitarias infectadas con este virus y el aumento de la eliminación de virus en personas con uretritis o cervicitis pueden contribuir. Capítulo 197. Se ha detectado virus de inmunodeficiencia humana mediante la reacción en cadena de la polimerasa con mayor frecuencia en el eyaculado de varones virus de inmunodeficiencia humana positivos con uretritis gonocócica que en los varones virus de inmunodeficiencia humana positivos con uretritis no gonocócica. Los resultados positivos de la reacción en cadena de la polimerasa disminuyen a la mitad después de un tratamiento apropiado de la uretritis. La gonorrea no solo facilita la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, también puede aumentar el riesgo del sujeto de contraer la infección. Se ha propuesto que el mecanismo de este último hecho es un aumento relevante de linfocitos de CD4 positivo y de células dendríticas que se pueden infectar por virus de inmunodeficiencia humana en las secreciones endocervicales de las mujeres con infecciones de transmisión sexual no ulcerativas, comparadas con las que sufren infecciones de transmisión sexual ulcerativas. Diagnóstico de laboratorio. Se puede obtener un diagnóstico rápido de infección gonocócica en los varones mediante la tinción de Gram del exudado uretral, figura 151.1. La detección de diplococos Gram negativos intracelulares suele ser muy específica y sensible en el diagnóstico de la uretritis gonocócica en varones sintomáticos, pero su sensibilidad para el diagnóstico de la cervicitis gonocócica solo es alrededor de 50%. Las muestras se deben obtener con torundas de dacrón o de rayón. Parte de la muestra se inocula en una placa de medio de Thayer-Martin modificado u otro medio selectivo de cultivo. Es importante procesar de inmediato todas las muestras, porque los gonococos no soportan la desecación. Si las placas no se pueden incubar de inmediato, se pueden mantener de manera segura durante varias horas a temperatura ambiental en recipientes de extinción de bujía antes de la incubación. Si la muestra se ha de procesar en 6 horas o menos, su transporte se facilita con el empleo de sistemas de transporte de torundas no nutritivos, como el medio de Stuart o de Amies. Para periodos más prolongados, por ejemplo, cuando se deben remitir por correo las muestras para cultivo, se pueden emplear medios de cultivo con producción autónoma de anhídrido carbónico, como los sistemas Genbec o Gonopac. También se deben obtener muestras para el diagnóstico de infección por clamidias, capítulo 184. En la tinción de Gram del área endocervical, con frecuencia se observan polimorfonucleares y su número excesivo, desde 30 polimorfonucleares por campo en 5 campos microscópicos de inmersión en aceite a 1000 veces, confirma la presencia de un exudado inflamatorio. Por desgracia, la presencia o la ausencia de diplococos Gram negativos intracelulares en los frotis del cuello uterino no establece con precisión que pacientes padecen gonorrea y el diagnóstico en estas circunstancias se debe hacer por medio de un cultivo o algún otro método apropiado de diagnóstico que no requiera cultivo. La sensibilidad de un único cultivo del área endocervical es cerca de 80 a 90%. Si hay antecedentes de sexo anal, se debe cultivar una extensión de la pared rectal, no contaminada con heces. Es imposible establecer un diagnóstico de presunción de gonorrea basado en la presencia de diplococos Gram negativos en el exudado faríngeo, porque otras especies de Neisseria forman parte de la microbiota normal. Actualmente existen varias pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, incluidos el Cobas Amplicor de Roche, el Aptima Combo 2 de JanProbe y el BD Probe TAC-ET, en plataformas tanto automatizadas como semiautomatizadas y son las pruebas diagnósticas más utilizadas para la gonorrea. Estas pruebas también detectan Chlamydia trachomatis y son más sensibles que el cultivo tanto para Neisseria gonorrhoeae como para Chlamydia trachomatis. Las pruebas de JanProbe y BD ofrecen la ventaja de analizar las muestras de orina con una sensibilidad similar o mayor a la que se obtiene cuando se estudian muestras uretrales o de cuello uterino por medio de otros análisis, excepto pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o cultivo, respectivamente. Una desventaja de los análisis no basados en cultivo es que no puede recuperarse Neisseria gonorrhoeae para cultivo a partir de los sistemas de transporte.
Así, si se necesita una prueba de confirmación con cultivo y realización de pruebas formales de susceptibilidad a antibióticos, estas no podrán llevarse a cabo. En vista de los problemas legales, el método que se prefiere utilizar para el diagnóstico de infección gonocócica en niños es el cultivo habitual. La presencia de 2 pruebas de amplificación de ácidos nucleicos positivas, cada una con una secuencia distinta de ácidos nucleicos como objetivo, pueden sustituirse con un cultivo de muestras del cuello uterino o la uretra como prueba legal de infección en niños. Si bien la Administración de Drogas y Medicamentos americana no ha aprobado las pruebas sin cultivo para demostrar infección por gonococo en muestras obtenidas de faringe y recto de niños infectados, se prefiere utilizar las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos de estos sitios para fines de diagnóstico en los adultos que sufrieron abuso sexual, especialmente si las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos se han valorado en un laboratorio local y resultaron superiores. Los cultivos se deben tomar de la faringe y el ano de niñas y niños, la uretra de niños y la vagina de niñas. Los especímenes del cuello uterino no se recomiendan para niñas prepúberes. Para los niños con secreción uretral, basta con una muestra de la secreción del meato urinario para el cultivo. Las supuestas colonias de Neisseria gonorrhoeae deben identificarse de manera definitiva por lo menos a través de 2 procedimientos independientes. En los casos en los que se sospecha infección gonocócica diseminada, es indispensable obtener hemocultivos. El empleo de tubos de hemocultivo a iselate puede aumentar el rendimiento. La probabilidad de positividad del hemocultivo disminuye pasadas las primeras 48 horas de enfermedad. El líquido sinovial se debe inocular en caldo de hemocultivo y sembrar en agar achocolatado, en lugar de hacerlo en medio selectivo, porque es improbable que este líquido esté contaminado con bacterias comensales. Es infrecuente recuperar gonococos de derrames articulares iniciales que contienen menos de 20.000 leucocitos por microlitro, pero se pueden recuperar de derrames que contengan más de 80.000 leucocitos por microlitro. Es raro hallar el agente patógeno en la sangre y el líquido sinovial del mismo paciente. Tratamiento. Infecciones gonocócicas. El fracaso terapéutico puede conducir a la transmisión continua y al surgimiento de resistencia a los antibióticos. La importancia de un tratamiento adecuado con un régimen que el paciente pueda cumplir no ha de pasarse por alto. Así, se han creado tratamientos terapéuticos de dosis única con alta eficacia para infecciones gonocócicas no complicadas. Las guías de tratamiento actualizadas a 2015 para las infecciones gonocócicas publicadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades se resumen en el cuadro 151.1. Las concentraciones inhibidoras mínimas ascendentes de cefixima en el mundo han provocado que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades la suspendan como fármaco de primera línea para el tratamiento de la gonorrea no complicada. El tratamiento recomendado es la cefalosporina de tercera generación ceftriaxona combinada con acitromicina. El tratamiento con doble fármaco de la gonorrea reduce la velocidad con la que aparece resistencia a cualquiera de estos fármacos. La acitromicina, que también es útil para la uretritis no gonocócica, se prefiere en lugar de la doxiciclina por su actividad superior contra la gonorrea y su administración tan sencilla. Las recomendaciones para esta última incluyen también a los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana y sin él. En la actualidad, el tratamiento principal de la infección por gonococos en uretra, cuello uterino, recto o faringe es una sola dosis intramuscular de la cefalosporina de tercera generación ceftriaxona y una sola dosis de acitromicina por vía oral y casi siempre tiene como resultado la curación efectiva. En Estados Unidos ya no se recomiendan los regímenes con quinolonas como tratamiento de primera línea por la resistencia tan extendida. En un estudio clínico multicéntrico reciente sobre tratamiento de la gonorrea no complicada en Estados Unidos, se observó una eficacia igual o mayor a 99.5% con 2 tratamientos combinados. 1. Gemifloxacina, 320 mg, en una sola dosis vía oral, con acitromicina, 2 gramos en una sola dosis vía oral. O 2. Acitromicina, 2 gramos en una sola dosis vía oral, con gentamicina, una sola dosis intramuscular de 240 mg o, en personas que pesan igual o menos de 45 kilos, 5 mg por kilo. Sin embargo, actualmente no se recomienda ninguno de estos regímenes como tratamiento de primera línea. Es frecuente la infección simultánea por Chlamydia trachomatis, por lo que el tratamiento de la gonorrea con ceftriaxona y una sola dosis de 1 gramo de acitromicina es efectivo contra clamidia.
Sin embargo, con una sola dosis de 1 gramo de acitromicina el índice de curación de las infecciones gonocócicas es inaceptable, 93%, por lo cual no se debe usar. Una dosis única de acitromicina de 2 gramos, principalmente la presentación de microesferas de liberación prolongada, aporta acitromicina a la parte baja del aparato digestivo, lo cual mejora su tolerancia. La acitromicina es útil contra las cepas susceptibles, pero este medicamento es costoso, causa molestias digestivas y no se recomienda como tratamiento sistemático ni de primera elección de la gonorrea. También se ha utilizado espectinomicina en las infecciones gonocócicas no complicadas en personas alérgicas a la penicilina fuera de Estados Unidos, pero actualmente no está disponible en ese país. Es importante señalar que la eficacia limitada de la espectinomicina en el tratamiento de las infecciones faríngeas reduce su utilidad en las poblaciones con una frecuencia elevada de esta infección, como sucede entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Los pacientes con infecciones no complicadas que reciben ceftriaxona no necesitan volver a hacerse pruebas para confirmar la curación. Sin embargo, se deben realizar cultivos para Neisseria gonorrhoeae si persisten los síntomas después del tratamiento con las guías indicadas y, en cualquier gonococo que se aísla, se ha de estudiar la susceptibilidad a los antibióticos. Las personas que reciben otro tratamiento deben volver para realizar una prueba de curación en el sitio anatómico infectado. La mejor prueba es un cultivo. Sin embargo, cuando no es posible realizar el cultivo y la prueba de amplificación de ácidos nucleicos es positiva, se debe hacer lo posible por realizar otro cultivo para confirmar. Los cultivos positivos para comprobar la curación se someten a pruebas de sensibilidad antibiótica. El índice de reinfección por Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis es elevado en los siguientes 6 meses, por lo que se recomienda repetir la prueba 3 meses después del tratamiento. La faringitis gonocócica sintomática es más difícil de erradicar que la infección genital. Las personas que no toleran ceftriaxona o en quienes están contraindicadas las quinolonas se pueden tratar con espectinomicina si está disponible, pero este fármaco obtiene una tasa de curación igual o menor al 52%. En quienes se administra espectinomicina, se obtiene una muestra faríngea para cultivo 3 a 5 días después del tratamiento, como prueba de curación. Puede utilizarse una dosis única de 2 gramos de acitromicina en regiones donde hay baja tasa de resistencia a la acitromicina. Los tratamientos de la epididimitis y de las enfermedades inflamatorias pélvicas gonocócicas se analizan en el capítulo 131. Las infecciones gonocócicas oculares de niños y adultos se deben tratar con una dosis única de ceftriaxona combinada con la irrigación de las conjuntivas con solución salina, ambas realizadas pronto, y se debe llevar a cabo una valoración oftalmológica cuidadosa en los pacientes que incluya una exploración con lámpara de hendidura. La infección gonocócica diseminada tal vez necesite dosis mayores y durante más tiempo, cuadro 151.1. Está indicada la hospitalización si el diagnóstico plantea dudas, si el paciente tiene enfermedad articular circunscrita que requiere aspiración o si no es fiable respecto del cumplimiento terapéutico. Solo de forma ocasional es necesario el drenaje abierto, por ejemplo, en infecciones de la cadera que pueden resultar difíciles de drenar por vía percutánea. Para aliviar el dolor y apremiar la mejoría de las articulaciones afectadas, cabe emplear antiinflamatorios no esteroideos. La meningitis y la endocarditis gonocócicas se deben tratar en el hospital con ceftriaxona por vía intravenosa en dosis altas, 1 o 2 gramos cada 12 a 24 horas. El tratamiento debe prolongarse durante 10 a 14 días en el caso de la meningitis y por lo menos 4 semanas en la endocarditis. En todas las personas que sufren más de un episodio de infección gonocócica diseminada, se debe estudiar la posible existencia de una falta de complemento, profilaxis y control. Los preservativos, si se emplean de manera adecuada, confieren una protección eficaz contra la transmisión y la adquisición de gonorrea, así como de otras infecciones transmitidas desde las superficies mucosas genitales o hacia ellas. Los espermicidas que se emplean con el diafragma o las esponjas del cuello uterino que contienen nonoxinol 9 ofrecen cierta protección contra la gonorrea y las infecciones por clamidias. Sin embargo, la utilización frecuente de preparados que contienen nonoxinol 9 conlleva trastornos de la mucosa que, de manera paradójica, pueden facilitar el riesgo de infección por virus de inmunodeficiencia humana en caso de exposición. Se debe aleccionar a todos los pacientes a que envíen a sus parejas sexuales para valoración y tratamiento. En todos los contactos sexuales de las personas con gonorrea,
Es indispensable estudiar y tratar las infecciones por Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis si el contacto con el paciente se produjo menos de 60 días antes del inicio de los síntomas o del diagnóstico de la infección en el enfermo. Si el último contacto sexual del paciente tuvo lugar más de 60 días antes del inicio de los síntomas o del diagnóstico, es necesario tratar a su pareja sexual más reciente. Los fármacos suministrados por la pareja sexual o la emisión de prescripciones para obtener medicamentos para tratar la gonorrea y la clamidiosis disminuyen la probabilidad de reinfección o recurrencia en sujetos infectados. En estados donde lo permite la ley, este método es una opción para el tratamiento de las parejas sexuales. Se debe inducir a los afectados a la abstinencia sexual hasta terminar las medidas terapéuticas y que desaparezcan los síntomas tanto en ellos como en los contactos. Es necesario hacer hincapié en la prevención mediante educación para la salud, la asesoría individual y la modificación de conductas, en particular el uso de preservativos. Es importante ofrecer a las personas con vida sexual activa, en especial a los adolescentes, una prueba para detectar infecciones de transmisión sexual. En varones, la presencia de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos en orina o una muestra uretral sirve para la detección. Prevenir la propagación de la gonorrea puede ayudar a reducir la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. Aún no se cuenta con una vacuna eficaz contra la gonorrea, pero se están probando inmunizaciones experimentales.